Ahora vamos a ver las pautas elementales de una buena atención telefónica. Porque puede ser que usted se contacte con el cliente para cobrarle en forma telefónica buscándolo usted o llamándolo usted, o también puede ser que el cliente lo busque usted o viceversa. Hay veces que uno está haciendo el llamado telefónico y el cliente queda que después lo va a llamar él y lo llama por teléfono. Por lo tanto, este ida y vuelta típico de la comunicación hace que tengamos en cuenta algunas pautas muy importantes para que la atención telefónica sea buena, tanto cuando nosotros la hacemos para buscar a ese cliente como cuando recibimos llamadas de él. Lo primero es atender rápidamente los teléfonos. Siempre debemos tener claro que nuestra actitud debe ser de servicio. Por lo tanto, un buen servicio debe comenzar demostrando velocidad de respuesta. Nunca nos olvidemos que el deudor es nuestro verdadero cliente. Los teléfonos sonando es plata que nos están llamando, es la razón de existir de nuestro negocio. Siempre saludar cordialmente, no olvidando que usted es un gestor de cobranzas. Fundamentalmente, un cliente que se encuentra en una situación de morosidad debe percibir inmediatamente que su caso es el único que nos interesa. Por ese motivo, nosotros debemos transmitir esta impresión en forma personalizada y con alta eficacia, demostrando a través del conocimiento instantáneo de su situación que nos encontramos familiarizados con su situación. Además, es importante aclarar de dónde le estamos hablando, nombre, apellido, de qué sector, porque a medida que vaya percibiendo nítidamente que su caso va cambiando de instancia, o sea, a otros sectores de más complejidad o un abogado, irá dándose cuenta que su situación empeora en el caso que lamentablemente pase eso, ¿sí? Y además, nunca debemos devolver una agresión por más fuerte que sea, como hemos visto en videos anteriores. Ni transmitir frases que pueden llegar a ocasionar una reacción del cliente, ni responder ante una agresión del mismo. Mantener informado al cliente siempre. Para la atención de consultas es básico que tengamos a mano los datos necesarios para la gestión, y eso va a evitar demoras y fundamentalmente transmitirá seguridad en la comunicación. No obstante, puede suceder que nos enfrentemos ante una realidad determinada en la cual nosotros no tenemos toda la información ya. En ese caso, lo hacemos esperar en el caso que la puedo obtener en forma inmediata, o nos comprometemos a llamarlo nuevamente, donde acordamos un momento adecuado para volver a llamarlo. Siempre la actitud tiene que ser proactiva, dejado en manos nuestras. Nosotros tenemos que continuar, y si le prometemos que lo llamamos mañana dentro de tal hora y tal hora, tiene que ser mañana dentro de tal hora y tal hora. ¿Estamos de acuerdo? Evite parecer cansado, ¿sí? A veces cuando uno tiene problemas personales, cuando no durmió bien el día anterior, lo transmite en su voz. Siempre nosotros decimos que cuando comienza el día tiene que dejar todos los problemas personales de lado, ponerse el chip de que va a dedicarse a cobrar, ponerse contento que va a resolver problemas y encarar en forma positiva el llamado telefónico. Prudencia y cordialidad para obtener información. Cuando se desea obtener información del cliente o de un tercero, debemos proceder con prudencia y cordialidad. Es más, la base de una buena cobranza es la indagación. Lo primero que tendríamos que hacer es indagar para ver cuál es la situación de ese cliente. Si tiene un grado de morosidad, cuál es la situación, buscar desnudar cuál es la verdadera situación financiera de ese cliente para, en base a eso, sí yo poder argumentar y dar alternativas. Porque si no indago bien, estoy tirando dardos sin apuntar en el blanco. O sea, mis argumentaciones no sirven y no despiertan interés. Por eso es fundamental la indagación y está relacionado con el saber escuchar. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Estamos de acuerdo? Y este hecho también está en la importancia de saber escuchar. La indagación está relacionada con la importancia de saber escuchar, que muchas veces nosotros por el nerviosismo, la falta de preparación o el tratar de estar pensando cómo yo puedo hacer para seguir transmitiendo lo que quiero que haga el deudor, no estoy escuchando bien, y es un error gravísimo porque el cliente cuando habla está expresándose y me puede dar muchas indicaciones y mucha información como para que yo pueda tomar decisiones.
El saber escuchar depende del grado de atención que uno le preste al cliente y que el cliente perciba ser escuchado con suma atención, si no, no habla. Es fundamental que el gestor se encuentre sumamente atento a los dichos del cliente, porque en estos monólogos es donde nosotros podemos sacar información rica y aprovecharla para después utilizar las alternativas que tengo para poder resolver la situación que tiene este cliente. Es esencial que el gestor esté sumamente atento para realizar las preguntas fundamentales que le permitan cobrar el crédito en cuestión. Cuanto más catarsis realice el cliente, más tenemos que estar atentos nosotros, porque es el momento oportuno para obtener esa información valiosa que nos va a permitir tener una argumentación exitosa. Hay que transmitir siempre un mensaje claro, concreto y corto. Es como que tendríamos que tener una pequeña guía de gestión con los puntos que sí o sí tiene que tener claro ese deudor antes de cortar. Esto no es un speech prearmado, pero sí tener claro cuáles son los puntos más importantes que yo le tengo que transmitir antes que el señor cuelgue. Y por supuesto que nosotros mantenemos una conversación, y en esa conversación vamos tratando de ir poniendo estos tips, esta guía de gestión que yo tengo para poder obtener la información e ir guiando la gestión de cobranza al objetivo, que es cobrar. El cierre de la conversación es muy importante. En esta etapa lo que yo tengo que conseguir son las famosas 3C, que es cuánto va a pagar, cuándo va a pagar y cómo va a pagar. Es necesario que el cliente repita las 3C por lo menos 2 veces, como así también que el gestor profundice en la conciencia del cliente moroso el compromiso que asume y la obligatoriedad del cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que demostrarle que es muy importante que él cumpla con lo que está prometiendo. Cuánto, cuándo y cómo es que va a pagar. En caso de no obtener las 3C, por ejemplo, porque está conversando con una persona vinculada con el titular de la deuda, tenemos que tratar de cerrar las 2C sustitutas. ¿Cuándo va a llamar el titular? Es la primera. Y compromiso asumido por parte del contacto para contactar al deudor y hacer que llame. Debemos asumir un compromiso por parte de este tercero para que el titular llame y determine cuándo va a llamar el titular. Verificación del acuerdo es el último punto. Cualquiera sea el acuerdo establecido, las 13 o las 12, es muy importante verificar el acuerdo. Esto se logra repitiendo lo acordado. A fuerza de parecer un poco molesto, siempre se debe hacer con cortesía, pero siempre con profunda firmeza. Repetirlo para que quede claro, no haya malas interpretaciones, y que verifiquemos el acuerdo para volver a reforzar ese compromiso para que el interlocutor lo cumpla.